Princes of the mind rejoice. Swing, swing, swing with me. Raise your pick and raise your voice. Sing, sing, sing with me. Tengo que confesar algo. Hablar de los remakes live action de Disney me resulta muy frustrante por 3 razones. Primero, por el discurso que se crea a su alrededor, por gente que decide odiar estas producciones sin siquiera verlas, por razones completamente ajenas a la película en cuestión. Segundo, la otra cara de esa misma moneda, aquellos que aplauden ciegamente todo lo que salga de la casa del ratón, importándoles poco la calidad de la misma, siempre y cuando apele a su nostalgia. Por último, pero no menos importante, los remakes mismos, que la gran parte del tiempo su encanto comienza y termina en colgarse de la fama de una propiedad intelectual famosa para crear interés, pero que no se atreve a hacer nada interesante o innovador con la premisa. Blancanieves es solo un ejemplo más donde esas 3 condiciones se agrupan. Y llámenme tibio si quieren, pero aunque no sea el desastre abominable que muchos dicen que es, tampoco creo que sea algo que valga la pena, ya que solo se siente como una película más del montón. En Blancanieves veremos a una joven princesa tratar de recuperar su reino usurpado por una malvada reina. Una vez, en un reino muy lejano, existía una princesa llamada Blancanieves, que pierde a sus padres, quedando al cuidado de su malvada madrastra, la reina. Cuando la vanidosa y malvada reina comienza a tener envidia de la belleza de Blancanieves, la princesa deberá esconderse en el bosque para salvar su vida, donde se topará con peculiares personajes que la protegerán y ayudarán a recuperar su reino. No nos andemos por las ramas y vayamos directo al punto. El problema más grande con esta producción es su aspecto visual. Y no tiene nada que ver con que la protagonista no sea una cara pálida. La versión 2025 de Blancanieves intenta reproducir de manera realista el aspecto visual del clásico animado de 1937, pero la gran mayoría de esa estética original funciona precisamente por ser un medio animado, uno que no se puede reproducir en otro formato sin perder su magia o, en el caso de la versión 2025, verse completamente ridículo. Solo tomen como ejemplo a la protagonista. El vestuario y peinado de Rachel Zegler es exactamente igual a la versión animada, pero se ve ridículo en el mundo de carne y hueso, no solo por la falta de creatividad en la adaptación, sino porque, simple y sencillamente, cualquiera se vería ridícula en un vestuario así. Lo mismo pasa con los 7 enanos, que tratan de mantener esa imagen jovial y simpática de sus contrapartes animadas clásicas, pero que el uso de animación por computadora los termina haciendo ver como mutaciones genéticas horribles que, en lugar de cantar con ellos, tu primer instinto es querer acabarlos con fuego. La historia está muy apegada a la versión animada, con algunos cambios que en ocasiones sí son necesarios y en otros parece que no se quisieron quebrar la cabeza y le copiaron la tarea a alguien más. Me explico, o al menos lo intento. La Blancanieves original es un personaje sumamente aburrido y pasivo, con poca a nula personalidad, lo cual esta versión sí termina arreglando. No se confundan, tampoco veremos a esta Blancanieves montando a caballo y peleando contra las fuerzas del mal con una metralleta, solo que aquí sí es más asertiva e interesante que simplemente verse bonita y esperar a que un necrófilo se la tope en el bosque para besarla. De igual forma, probablemente el peor príncipe de todos los cuentos de Disney, aquí el personaje sí tiene personalidad, aunque ahora ni es príncipe y dicha personalidad es robada. No daré demasiados detalles, pero si esta película se llamara Blancanieves conoce a Robin Hood, creo que sería un título que describe mejor la trama de esta adaptación. Por divertido que sea echar pestes cuando la ocasión lo amerita, hay que ser justos y dar crédito cuando se merece. Los nuevos números musicales son buenos, y aunque ninguno llega a superar a los temas clásicos, se complementan bastante bien con ellos, de los cuales también tenemos nuevas interpretaciones que no se alejan de sus versiones originales y son, quizá, el único elemento que no pierde su encanto de una versión a otra. Lo lamento mucho. Yo soy pseudocrítico de cine, no agente de relaciones públicas. Esto lo digo porque quizá la actriz sea insoportable en giras de prensa y entrevistas, pero dentro de la cinta, Rachel Zegler sí hace un buen trabajo como protagonista, logrando darle más profundidad a un personaje que ha sido completamente plano en el pasado. Y de la otra cara de esa misma moneda, tenemos a Gal Gadot, que será lo mejor o lo peor de la película, dependiendo de a quién le pregunten. La Mujer Maravilla es pésima como reina malvada. Su actuación es tan mala que termina inyectando a sus escenas con una buena dosis de comedia involuntaria, aunque tampoco es como que el guión le ayude mucho, que digamos, con un desenlace sacado de la nada que no tiene ningún sentido, ni siquiera con la excusa de ser un cuento de hadas infantil.
Perdón por usar la cantaleta de diario, pero no creo en absolutos. Los que dicen que esta versión de Blancanieves es irredimible, se equivocan. La producción sí tiene algunos elementos que valen la pena, como lo es la música y algunas actuaciones. Sin embargo, hay que reconocer que por cada acierto hay 2 desatinos que terminan hundiendo a todo el filme. Los pocos cambios que hay en la trama y sus personajes se sienten más como un compromiso, algo que cambiar para distinguirse un poco de otras versiones del mismo cuento, pero que en realidad son tan superficiales que no aportan ni quitan nada a la versión animada, haciendo que este live action del 2025 se sienta completamente redundante. Hay que ser honestos, la versión de 1937 ha envejecido bastante, pero eso no le quita su importancia en la historia del cine y la animación misma, siendo muy innovadora para su tiempo, mientras que esta nueva adaptación se siente como una más del montón, siguiendo con la hora de remakes live action sin alma que solo buscan sacarle unos cuantos centavos más a una propiedad intelectual. No es un desastre, pero tampoco creo que valga la pena verla en el cine. Blancanieves. 2 de 5. ¿Mejor que? ¿Dumbo? ¿Mulan? ¿Pinocho? ¿Mufasa? ¿No tan buena como? ¿Maléfica? ¿El libro de la selva? ¿Aladdin? Blancanieves corrió y corrió. Y corrió y corrió. Y la perra seguía y seguía.